Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Me siento privilegiado por estar aquí con ustedes, hermanos. Las redes sociales son una buena herramienta para transmitir el mensaje para este tiempo. Tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista, donde subo todos los videos que grabo en las diferentes iglesias donde voy a predicar. Y el hermano que me invitó escuchó un tema de esos, así que me invitó a que viniese a predicar aquí a la iglesia de Maranata. Así que glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque Dios ha permitido que se lleve a cabo que yo esté aquí. Así que, hermanos, como los hermanos ya saben, la metodología que yo uso para predicar, yo no doy sermones. Vamos a tener una clase de profecía sólida. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, porque vamos a profundizar en la Biblia. Vamos a orar. Antes de iniciar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocemos de que sin tu poder, ese Espíritu Santo que tú prometiste a la iglesia, es imposible que nosotros podamos interpretar tu palabra. Danos ese poder de lo alto que tú prometiste a tu iglesia, ese consolador que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice a tus hijos, la iglesia en general, que este estudio de tu palabra sea de bendición para nuestras vidas y podamos reconocer el tiempo que estamos viviendo, que es el último de la historia. Bendícelo, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la iglesia adventista fue fundada en profecía. Nosotros no somos una iglesia del montón. Nosotros somos una iglesia netamente profética. Nacimos en armonía a una profecía daniélica, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería purificado. O sea que nuestro mensaje es profético, nuestras raíces son proféticas. Lastimosamente, dentro de la iglesia adventista nos hemos desviado del mensaje. Nos hemos desviado a predicar temas evangélicos que es posible que los escuchemos en otras iglesias protestantes y quizás hasta mejores. No estoy diciendo que eso sea malo predicar. Lo que estoy diciendo es que nuestro mensaje no es ese. Dios tiene una verdad presente para esta última etapa de la historia, y esa verdad presente la encontramos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Saben de que los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros más mal interpretados en el protestantismo apóstata y son los menos estudiados en la iglesia adventista. Pregunto, ¿hace cuánto usted escuchó por última vez un tema sobre profecía apocalíptica en su iglesia? No se predica. Nos hemos desviado de nuestro mensaje y estamos copiando los sermones y la teología del protestantismo. Nos encantan los sermones de las iglesias protestantes porque nos hemos conformado con esa clase de teología. Haciendo eso como una introducción, hermanos, quiero que nos vayamos a estudiar Apocalipsis 13. Si usted quiere saber lo que le espera a este mundo y los eventos proféticos que Satanás está preparando para la última etapa de la historia, que ya estamos viendo las bases, tiene que conocer perfectamente bien Apocalipsis 13, hermanos. Apocalipsis 13 se está cumpliendo al pie de la letra. Exactamente, hermanos. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. En Apocalipsis 13 encontramos dos bestias actuando en concierto en la arena geopolítica y religiosa.
para establecer el falso nuevo orden mundial. Este mundo, hermanos, va a ser gobernado, según la profecía de Apocalipsis 13, una sola religión, una sola moneda, un solo imperio político y religioso y un solo hombre que va a controlar el mundo, tanto en el aspecto político y religioso. Eso lo presenta Apocalipsis 13. Eso se le conoce como el falso sistema del nuevo orden mundial que Satanás quiere establecer al final de la historia. Por lo tanto, hermanos, este tema es de vital importancia que como pueblo adventista lo conozcamos. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Hermanos, en Apocalipsis 13 encontramos dos bestias, una bestia acuática y una bestia terrestre. Los adventistas, haciendo un estudio serio y profundo de las características de estas dos bestias, se llega a la conclusión por las características de que la bestia acuática representa al papado, un poder político y religioso, y la segunda bestia de Apocalipsis 13:11 representa a la única nación que cumple con estas características, los Estados Unidos de Norteamérica, que son las dos potencias que el diablo usará al final de la historia y que ya estamos viendo las bases de este sistema para gobernar el mundo con una sola moneda, una sola religión y un solo día de reposo. Ustedes conocen, hermanos, que el Papa Francisco en su pontificiado ha lanzado dos encíclicas. Una encíclica es la Laudato Si y la otra es la Fratelli Tutti. Esas encíclicas están en línea, usted las puede descargar en su celular o en su tablet para que pueda usted leer los planes siniestros que el Papa Francisco plasma en su encíclica o en sus dos encíclicas para establecer el nuevo orden mundial. Interesante, hermano. Si ustedes ven, hermanos, o si ustedes conocen un poco de quién es el Papa Francisco, hermanos, es un jesuita. ¿Saben cuál es la ideología de los jesuitas? Controlar el mundo a través de un lavado de cerebro. Esto lo enfatiza también el ex jesuita Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. O sea que lo que está haciendo el Papa Francisco es que está cumpliendo exactamente lo que dice la profecía de Apocalipsis 13. Mientras los protestantes, con su falso método de interpretación profética, señalando al anticristo como un ser literal que se va a sentar en el tercer templo, el papado, a hurtadillas y sigilosamente, está poniendo las bases para establecer el nuevo orden mundial. ¿Y los adventistas cómo están? Dormidos, usando los púlpitos para contar historias, chistes, anécdotas y fábulas. Tremendo, hermano. Mientras la bestia anda fuera del zoológico, los adventistas están ¿qué? Durmiendo. No lo digo yo, lo dice Elena de White en el libro Evangelismo, página 28. Léalo si lo tiene en su celular. Evangelismo, página 28 dice: el mundo perece en la ignorancia de la ley de Dios y los adventistas del séptimo día están durmiendo. Estamos durmiendo, hermanos. Nos hemos acomodado. En lugar de estar gritando estos mensajes, estar desenmascarando este sistema, mientras que hoy saben qué es lo que está predicando hoy en la iglesia. No estoy generalizando porque siempre hay excepciones, pero yo ya lo he escuchado, que se está predicando de que no hay que predicar de Daniel y Apocalipsis porque eso es predicarle a la gente de miedo. Diabólico, porque el diablo quiere opacar estos mensajes para que la iglesia no despierte de su sueño espiritual. Póngase las pilas, adventistas, que lo que estamos diciendo no es fanatismo, ni tampoco es teoría de conspiración.
Es lo que dice la Biblia y lo que corrobora el espíritu de profecía. Lean lo que dice el conflicto de los siglos. Lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Quien va a gobernar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial va a ser el papado. ¿Ayudado por quién? Por los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 13, 11 al 12, encontramos algo interesante. Después vi que subía de la tierra una bestia, y noten las características. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Cuántos cuernos? 2, semejantes a los de un cordero. ¿A quién simboliza en Apocalipsis el cordero? 27 veces se simboliza a Cristo como el cordero, el león de la tribu de Judá. Cristo es el cordero, pero aquí no es Cristo. Aquí se simboliza a esta bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que este sistema, esta bestia, tiene características que similares a las de ¿quién? A las de Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Porque son semejantes a un cordero, estos 2 cuernos. Pero aquí vemos una contradicción. Dice que esta bestia, pero habla como dragón. Quiero, hermanos, que se concentren, porque esta información que vamos a dar en este estudio es una información sólida y profunda. Vamos a desmenuzar qué significa esto, y para hacerlo vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Cómo habla una nación? ¿A través de qué habla una nación? A través de sus leyes y decretos legislativos. Sí, en profecía una bestia representa una nación, un estado o un imperio. O sea que esta bestia, esta nación, está compuesta de 2 principios semejantes a los de un cordero. Pero dice que en algún momento de la historia esta bestia va a hablar como dragón. Interesante. Y cuando hable como dragón, noten qué es lo que va a suceder. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que esta nación, todo lo que hace de dar leyes y decretos legislativos, ¿para qué lo hace? ¿Para agradar a quién? ¿A quién? Al papado. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que esta bestia no se toma la gloria para sí. Todo lo que hace es para agradar a quién? A la primera bestia, que es un símbolo del papado. Y noten qué es lo que hace. Y hace. Esto en el griego es un imperativo. No es si querés. No te estoy pidiendo permiso. Hace por la fuerza. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 es la potencia que le ayudará al papado a sanar de su herida mortal que le suministró la Revolución Francesa en el año de 1798. Agarren esta información adventista. No sé cuántos están poniendo atención a lo que estamos hablando, porque este es material sólido que estamos estudiando. Quiero que anoten. Y de paso, hermano, oigan lo que voy a decir. Por favorcito, no se vayan a caer en la tarde, porque en la tarde vamos a estudiar un tema sólido. ¿Van a venir en la tarde? Traigan papel y lápiz, porque en la tarde vamos a despedazar un tema sólido. Y después vamos a dejar un tiempo para hacer preguntas y respuestas. Así que si usted tiene alguna pregunta, tráigala. ¿Sí? Entonces, inviten amigos y familiares, porque en la tarde vamos a comer comida sólida. ¿Sí? Hermanos, quien le va a ayudar al papado a sanar su herida que le suministró Napoleón Bonaparte en el año de 1798 va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo lo va a hacer? Levantando una imagen de la bestia. Noten cómo dice los versículos 15 al 17 de Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo aquel que no la adorase. O sea que los que no se sometan a este sistema de un falso nuevo orden mundial, ¿qué les va a tocar? Va a haber un decreto de muerte. Los que no se sometan a este sistema, aquí dice, e hiciese matar, la imagen de la bestia va a ser matar. O sea, quien va a matar es la imagen de la bestia. Y sigue diciendo, hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El conflicto final no va a ser por un chip, como dicen los protestantes. No va a ser por el petróleo. No va a ser por la tecnología 5G. No va a ser ni tan siquiera por una inyección. El conflicto final tiene que ver con la adoración. Aquí dice, y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, ahí está otra vez el imperativo, y hacía que todos pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Noten que esta nación, al final de la historia, va a hablar como dragón, pero tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué simbolizan los cuernos en profecía? Los cuernos, según Daniel 8, representan también reinos. O sea que esta nación es una nación que está compuesta por dos reinos y son cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que si el cordero simboliza a Cristo, significa que Cristo también enseñó estos dos reinos, que es el secreto del poder de esta nación. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene a continuación es interesante. Según la Biblia, Dios ha establecido el Estado, el poder civil. Todos los poderes políticos Dios los ha establecido. Las naciones hablan a través de sus leyes. Pero vamos a ver en este estudio que aunque el Estado, el poder civil ha sido establecido por Dios, el Estado tiene que gobernar en su esfera legítima. O sea que el Estado, aunque es bueno, no puede inmiscuirse en la esfera que no le corresponde. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo. El rey Nabucodonosor. Pregunto, ¿quién puso al rey Nabucodonosor a gobernar en Babilonia? Fue el diablo, ¿verdad? ¿El diablo pone reyes y quita reyes? No, es Dios quita reyes y pone reyes. El presidente que tenemos en El Salvador, ¿quién lo ha puesto? ¿El diablo o Dios? Dios. El diablo no puede poner nada. El diablo usa, pero no puede poner nada. ¿Están de acuerdo? Ahora, noten algo interesante. Quiero que se concentren, hermano. En Jeremías 27, versículos 6 al 8, encontramos una orden que Dios le da a Israel para que Israel se someta y obedezca lo que dice el rey Nabucodonosor. Noten cómo dice. Jeremías 27, versículos 6 al 8. Esto lo está diciendo Dios a Israel. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién las había puesto? Dios había puesto las tierras en manos del rey de Babilonia. Mi siervo, ¿cómo? ¿Cómo le llama Dios a Nabucodonosor aquí? Mi siervo. ¿Pero qué era Nabucodonosor? ¿Un rey político o un rey religioso? Un rey pagano, un rey político. Pero Dios le dice aquí, mi siervo. ¿Están conmigo? Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Oh, interesante. Hasta las bestias le iban a servir a Nabucodonosor, el siervo de Dios. Y todas las naciones le servirán a él.
y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y noten cómo dice el siguiente texto: y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, ¿qué hará Dios con tal persona? Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. Noten qué tremenda advertencia Dios había dado a Israel: quien no le obedezca al rey de Babilonia, yo lo castigaré con espada, porque el rey Nabucodonosor es mi siervo. Tienen que obedecerle todas las naciones, aún hasta las bestias tienen que obedecerle a mi siervo Nabucodonosor. Pero ¿quién era Nabucodonosor? Era un rey que pagano, un rey adorador de ídolos, un rey que no tenía nada que ver con Israel. Ahora, pero vemos algo interesante, hermanos. Quiero que agarren esta información. Saben de que los elementos encontrados en Apocalipsis 13, 11 al 18, son elementos simbólicos que provienen de una historia, que al estudiar esa historia vamos a entender los acontecimientos finales. La imagen de la bestia, un decreto de muerte, aquel que no adorase la imagen de la bestia, son elementos que vienen de una historia que encontramos en Daniel capítulo 3. Interesante. Antes de leer los textos, quiero que leamos el contexto. Los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero lo interesante es que entre esos hebreos iban 4 jóvenes fieles a los mandamientos de Dios: Daniel y sus 3 amigos. Es interesante que ya en Babilonia al rey Nabucodonosor se le dio un sueño, y el sueño, cuando el rey despertó, se le olvidó. Y el rey, ansioso por saber el significado del sueño, mandó a llamar a los brujos de Babilonia, y ninguno pudo descifrarle el sueño ni recordar el sueño. ¿Por qué razón? Porque el diablo no puede leer la mente. El único que puede leer la mente y conocer el futuro es Dios. Aquí lo demostramos. Pero es interesante que después el rey Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel, y Daniel sí pudo darle la explicación y la revelación del sueño, porque Daniel le pidió sabiduría a Dios, porque en Daniel estaba el Espíritu de Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor supo el significado del sueño y que la imagen que él soñó estaba compuesta por diferentes metales, de mayor a menor, los metales van degradando. Esto representa que la historia de la humanidad iba a ir de mal en peor, de oro a tierra, a barro. El rey Nabucodonosor, cuando supo que su reino solamente iba a ser la cabeza de oro y que otra nación lo iba a conquistar, que eran los medos persas, esto no le gustó al rey. Y dice que, desafiando la historia y el poder de Dios, el rey Nabucodonosor mandó a hacer la imagen que había soñado, pero no la hizo como Dios se la había mostrado en el sueño, sino que la hizo toda de oro. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo el rey? Dios no tiene el control de la historia, yo lo tengo. ¿Están conmigo? O sea, el rey quería boicotear la historia y el calendario profético de Dios, haciendo la imagen toda de oro, dando a entender: yo no quiero ser solamente la cabeza de oro, yo quiero reinar para siempre, la voy a hacer la imagen toda de oro. Y noten lo interesante, lo que dice Daniel 3, versículo 1 al 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Note que está aquí implícito el número 6, el número de la bestia de Apocalipsis 13 y 18.
y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, maestrados y capitanes. Estos son cargos políticos. Estos son personas que ejercen o ejercían un cargo político y civil en Babilonia. Dice que magistrados y capitanes, oidores y tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, y lo interesante es que vamos a ver que en esta historia está implicado también la adoración y un decreto de muerte. Noten cómo dice los versículos 4 y 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta y del tamboril. Oh, interesante que la música Babilonia la usa ¿para qué? Para controlar los sentidos. Tengamos cuidado, adventistas, con la música. La música tiene poder para controlar los sentidos y la conducta y la moral del ser humano. Aquí dice que Nabucodonosor usó la música para conseguir euforia y que se levantara más la adrenalina. O sea que la música como que altera más que las neuronas del cuerpo humano. Y sigue diciendo que al oír la bocina y la flauta del tamboril y el arpa del salterio y la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis. ¿Qué es lo que buscaba Satanás a través de Nabucodonosor? Que se adorara ¿qué? La imagen. En efecto, saben de que Nabucodonosor más tarde se convirtió en una bestia. Aquí vemos en Daniel capítulo 3 una bestia levantando una imagen y dando un decreto para que aquel que no la adorase iba a ser muerto, echado en un horno de fuego. La pregunta es, ¿será que en Babilonia hubo un remanente fiel que se opuso a esta coalición impía? Sí, los 3 hebreos. ¿Será que al final de la historia, cuando se una la iglesia y el Estado, habrá un remanente que no le rendirá pleitesía al papado? Sí. Apocalipsis 14:12 le llama a este remanente los que guardan ¿qué? Los mandamientos. No todo el mundo irá en pos de la bestia. Habrá un remanente que su estandarte es ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí Satanás buscando adoración a través de una imagen. Y noten que se da un decreto de muerte. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, ahí está la fuerza, el decreto de muerte. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y dice que fue calentado 7 veces. No es que había un termómetro ahí para medirlo. El 7 es número perfecto, completo. Significa que fue calentado ¿qué? Al límite. Porque solamente el resplandor mató a los soldados que habían echado a los 3 hebreos en el horno. Tremendo, hermano. Solo el resplandor los mató. Ahora, según la profecía, esto se va a cumplir exactamente en el futuro. Lo mismo. Ahora, ¿por qué cité esta historia? Porque los elementos encontrados en Apocalipsis 13 vienen de esta historia. La historia nos ayuda a entender el símbolo apocalíptico. En Apocalipsis estamos notando símbolos, pero dice que es la que levanta la imagen de la bestia en Apocalipsis 13 es la bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, les dije al principio que el cordero es un símbolo de Cristo. Cristo es el cordero. O sea, que esta nación tiene características cristianas porque los cuernos son semejantes a los de un cordero. El problema es que la lengua es como dragón, habla como dragón. Ahora, analicemos estos símbolos porque es necesario que entendamos perfectamente bien esto, hermano. Si Cristo es el cordero, ¿cuáles son los 2 reinos que Cristo enseñó cuando anduvo aquí en esta tierra? Porque los cuernos son reinos.
¿Cuáles reinos Cristo enseñó? Noten cómo dice Lucas 20, versículo 21 al 25. Los fariseos le hacen a Cristo una pregunta tentadora para ponerle una trampa. Y noten cómo respondió Cristo. Lucas 20, versículo 21 al 25. Y le preguntaron diciendo: Maestro. Estos son hipócritas. ¿Cuándo le habían dicho a Cristo maestro? Ellos le decían Belcebú, que por Belcebú que echaba fuera los demonios, pero hoy vienen y le dicen que maestro. ¿Cómo para qué? Para adularlo. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí va la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? Interesante. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, o sea, la malicia, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción de la moneda? Y respondieron: de César. Entonces les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh, interesante. O sea que Cristo enseñó dos reinos: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le damos a César? El poder civil, los impuestos. Y a Dios, a través de la iglesia, ¿qué le devolvemos? Los diezmos y la ofrenda. Pregunto: ¿quién había puesto a César a gobernar en Roma? Dios. ¿Quién ha establecido el Estado? Dios. ¿Quién ha establecido la iglesia? Dios. Los dos reinos son establecidos por Dios y son buenos en su esfera legítima, pero separados. ¿Captaron, hermano? O sea que esta bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, el secreto de su poder cavila en esto. Hay un capítulo en el libro Conflicto de los Siglos que se llama Estados Unidos en la profecía. Nosotros creemos, porque somos ignorantes, creemos de que Estados Unidos es rico porque tiene dólares y petróleo y porque tiene más tecnología. El secreto del poder de Estados Unidos cavila en que legalmente en la Constitución política de los Estados Unidos dice que la iglesia debe estar separada del poder civil. O sea que cada quien puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. O sea que legalmente Estados Unidos dice que podemos nosotros expresarnos. Hay libertad civil y religiosa. Esto es el secreto del poder de Estados Unidos. Cuernos semejantes a los de un cordero. Por eso es que Estados Unidos es una nación próspera. Saben de que en Estados Unidos es donde se levantó la iglesia adventista. Saben que en Estados Unidos también se ha levantado el protestantismo. ¿Por qué razón? Porque legalmente en la Constitución de los Estados Unidos, esta nación legalmente dice que todos pueden adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, libertad civil y religiosa. Pero según la profecía, esta libertad se va a acabar tarde o temprano. La libertad de conciencia se va a terminar cuando esta nación hable como dragón. Ahora, aquí viene algo interesante, hermano. Quiero que agarren esta información. ¿Cuántos están aquí bien? ¿Están concentrados? César y la iglesia son reinos en esta tierra, pero en su esfera legítima son buenos. La pregunta es: ¿cuál es la esfera en que debe de gobernar César? ¿Y cuál es la esfera en que debe de gobernar la iglesia aquí en esta tierra? Porque tenemos que saber esto perfectamente bien para entender qué es hablar como dragón en profecía. ¿Y cuándo es que una nación habla como dragón?
Quiero que se concentren, hermano. ¿Están aquí conmigo? Noten lo que dice Pablo en Romanos 13, 1 al 4. Vamos a ver cuál es la esfera del poder civil o de César. Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades. ¿Cómo? Sométase toda persona, en el griego es alma. Sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregunto, el poder civil, ¿quién lo ha establecido? Dios. Por ejemplo, en El Salvador tenemos 3 órganos o 3 poderes: el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. El órgano legislativo, que está compuesto por la asamblea, es la que se encarga de hacer leyes. Sí, el judicial para hacer justicia y el ejecutivo para que se cumplan esas leyes. Esas leyes han sido puestas por Dios. Y noten cómo dice Pablo: por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Oh, interesante. Saben de que la palabra servidor aquí es del griego diáconos. ¿Quiénes son los diáconos en la iglesia adventista? Son los que barren, ¿va que son los diáconos? Porque nosotros creemos de que los diáconos solamente son para andar barriendo. Pero los diáconos tienen los mismos privilegios que los ancianos, según Pablo. Son servidores de Dios los diáconos. Pero Pablo aquí, el término diácono se lo está aplicando al poder civil. Son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo. O sea que las autoridades son buenas para castigar ¿qué? Al que hace lo malo. Y quiero que se concentren, hermanos, porque dice Pablo: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Dios, porque es servidor de Dios. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, si Pablo estuviera escribiendo en esta época, ¿qué dijera? ¿Cómo dijera? No en vano lleva ¿qué? El fusil o la ametralladora. ¿Sí? Las armas son buenas, pero donde corresponden. ¿Están conmigo? ¿Quién debe de usar arma? El poder civil. ¿Podemos nosotros venir con una 45 aquí a la iglesia? No cuadra. Porque la espada, ¿quién la lleva? El poder civil. ¿Pero para qué usa la espada? ¿Para castigar a quién? Al que hace lo malo. Porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, aquí viene lo interesante. Quiero que agarren esta información. ¿Están concentrados, hermano? Quiero que se concentren. ¿En cuántas tablas fueron escritos los 10 mandamientos? 2. Eso lo dice Éxodo 31:18. 2 tablas de piedra. ¿Y quién escribió los 10 mandamientos en esa tabla? Dios, con su dedo, símbolo del Espíritu Santo, el dedo de Dios. Se deduce que en la primera tabla habían 4 mandamientos y en la segunda tabla 6 mandamientos. En la primera tabla los 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios, y la segunda tabla contiene mandamientos que tienen que ver con relaciones interpersonales en una sociedad perfecta, amor al prójimo.
dos tablas. La ley se dividía en estos dos grandes mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. La ley, la Torá. La pregunta es: ¿en cuál tabla debe de gobernar el poder civil? Buena pregunta. Vamos a ver que Pablo nos explique cuál es la esfera del poder civil en los 10 mandamientos. Romanos 13, versículo 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás. ¿Dónde está el mandamiento? En la segunda tabla. No matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está citando los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Noten que después de hablar del poder civil, habla ahora Pablo del impuesto y del tributo y menciona los mandamientos de la segunda tabla. O sea, que César, el poder civil, debe de hacer que se cumplan y se obedezcan los mandamientos de la segunda tabla. O sea, que esta es la esfera del poder civil. ¿Están conmigo? Les voy a poner ejemplos para que entiendan qué quiere decir Pablo. Por ejemplo, el poder civil está en su autoridad de venir a capturar a alguien, aunque se haya hecho adventista de hace años, pero si hizo un delito antes. El poder civil puede venir a capturarlo aquí si ha robado o ha matado, porque esta es la esfera del poder civil. ¿Está conmigo? Inclusive el poder civil puede meterlo a la cárcel si usted le ha levantado un falso testimonio a alguien, porque esa es la esfera del poder civil, la segunda tabla. El poder civil está en su obligación de meter a la cárcel a alguien que ha cometido adulterio, porque tiene que ver con la segunda tabla. Interesante. Esa es la esfera del poder civil, que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla. O sea que la segunda tabla es un reflejo de relaciones interpersonales en una sociedad. O sea que obedecer esos mandamientos significa vivir en paz en una sociedad. Obedecer los mandamientos de la segunda tabla. Y César, el poder civil, debe hacer de que se cumplan esos mandamientos. Interesante, hermano. Pero ahora viene algo interesante. César, el poder civil, no puede meterse en la primera tabla de la ley. ¿Está conmigo? O sea, el poder civil, aunque ha sido establecido por Dios, no puede saltarse la esfera que no le corresponde, que es la primera tabla de la ley. Ejemplo: el poder civil no puede prohibir a nadie que se congregue en sábado. ¿Puede eso ser el poder civil? ¿Por qué? Porque esa es que la primera tabla, no le corresponde a César hacer eso. ¿Están conmigo? Otro ejemplo: yo puedo adorar una vaca. ¿Puede César meterme preso por adorar una vaca? No, esa no es la esfera. ¿Con quién me voy a meter en problemas? Con Dios por estar adorando una vaca. ¿Está conmigo? Yo puedo adorar hasta una piedra y la autoridad no me puede llevar preso, porque esa no es la esfera de la autoridad. Ahora, agarren esta información. ¿Qué es lo que está haciendo Nabucodonosor en el valle de Dura?
está metiéndose ¿en qué? Está metiéndose en una esfera que no le corresponde. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Quién había puesto a Nabucodonosor gobernar en Babilonia? Tenía que servirle al rey Nabucodonosor. Pero ahora vemos al rey Nabucodonosor dando una ley en el Valle de Dura. Pero ¿de qué se trataba la ley? Mandar a hacer una imagen para que se adorase. ¿Hay algún mandamiento que diga no te harás imágenes ni le darás culto? ¿Dónde está eso? ¿En la primera tabla o en la segunda? O sea que el rey Nabucodonosor estaba ¿qué? Metiéndose en una esfera que no le correspondía. Ahora notamos por qué los tres hebreos se quedaron parados. Porque los tres hebreos conocían esto que estamos estudiando, que el rey Nabucodonosor se estaba metiendo en la esfera que no le correspondía. Mientras el rey Nabucodonosor gobernaba en su esfera legítima, los israelitas tenían que obedecerle. Pero como el rey se metió en una esfera que no le correspondía, los tres hebreos dijeron: no, lo sentimos mucho, aunque tú seas puesto por Dios, pero allí no te podemos obedecer, oh rey. ¿Y saben qué es lo que dijeron los tres hebreos, hermanos? Este es tremendo. Dice el texto bíblico que los tres hebreos dijeron: aunque Dios nos defienda o no nos defienda, no adoraremos tu imagen. Estos jóvenes tenían carácter. No es como nosotros que estamos todos flojos, que por $3 que los paguen en la maquila ya vamos a trabajar los sábados. O porque nos dice el profesor: mira, te voy a aplazar las materias y no vas el sábado a hacer el examen. Somos unos grandes canallas que por unas cuantas monedas quebrantamos los mandamientos de Dios. Y estos jóvenes sabían perfectamente bien que iban al horno de fuego. A nosotros no los abate eso. Nosotros no adoraremos tu imagen, porque esa no es tu esfera. La esfera en la que te puso Dios es que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla. Pero tú te estás metiendo en la primera tabla. El rey estaba dando un decreto religioso. El rey político estaba dando un decreto religioso. ¿Qué tiene que ver que un político dé un decreto religioso? Ahí se unió la iglesia y el Estado. Hubo una amalgama en Babilonia. Un rey político dando un decreto religioso. Eso se llama fornicación y adulterio espiritual. Tremendo, hermano. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. Según la profecía, Estados Unidos va a hablar como dragón. ¿Qué significa eso? Que va a dar leyes como lo hizo el rey Nabucodonosor. Leyes que se van a inmiscuir con la primera tabla de la ley. ¿Están conmigo? Esta bestia próspera, que todos dicen vámonos para allá por los dólares, el sueño americano, ahí es donde va a iniciar la marca de la bestia. Póngase las pilas, adventistas. Yo no sé por qué muchos adventistas dicen: hermano, ya Cristo viene por segunda vez, preparémonos. Y al momento están diciendo: oremos, hermano, por un hermano que se fue mojado para Estados Unidos con el coyote. ¿Cómo yo voy a orar por un hermano que va en el trayecto quebrantando el sábado y la ley de Dios y metiéndose a una nación sin permiso? ¿Han visto ustedes hermanos que dicen así? Hermano, hay que orar por el hermano. Yo puedo orar para que se retracte y se regrese otra vez, pero no para que pase. Está quebrantando la ley. ¿Han visto ustedes, hermano, que hermano, vamos a orar para que el hermano llegue bien y pase? Tremendo. ¿Va que algo confuso eso? Orar para que un hermano vaya en el camino pisoteando la ley de Dios y metiéndose a una nación sin permiso. Tremendo. Estados Unidos, hermanos, va a hablar como dragón. Va a dar leyes y decretos legislativos. Y quiero que agarres esta información, hermano. ¿Están aquí conmigo todavía o ya se fueron? Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Estos mensajes son únicos y exclusivos de la iglesia adventista. No piense que los va a hallar en el televisor. Oigan bien lo que voy a decir. Según la Biblia, ¿cuáles son las dos instituciones que Dios santificó y bendijo
antes de la entrada del pecado? El matrimonio y el Shabbat, ¿verdad? Dios bendijo el matrimonio y el sábado. El diablo odia esas dos instituciones. ¿Saben qué las odia? Porque ambas instituciones revelan el carácter de Dios. El matrimonio revela el amor que tiene Dios para con su iglesia. Y el sábado señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. El diablo odia estas dos instituciones. Les hago una pregunta adventista de séptimo día. ¿Será que el diablo tarde o temprano atacará estas dos instituciones a través de estas bestias, una acuática y una terrestre? Sí. Quiere que se concentren, hermano. Voy a tratar de usar términos. ¿En qué gobierno y de qué presidente se abolió y se abolió el matrimonio legítimo y se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Quién estaba gobernando en Estados Unidos cuando se decretó eso? Barack Obama. Ya esta nación empezó ¿qué? A hablar como dragón. Atacó la primera institución, esta bestia. Esto se está poniendo color de hormiga, hermano. En Estados Unidos, si un juez o un pastor se niega a casar dos personas del mismo sexo, puede ir hasta demandado y preso. Esto se está poniendo duro. Y el diablo, ya a esta nación se le empezó a ver la lengua como dragón. Atacó la primera institución divina. ¿Cuál otra institución le hace falta que el diablo ataque? El sábado. ¿Y cómo lo va a hacer? Instituyendo un falso día de reposo que le dé honor ¿a quién? A la bestia. ¿Están conmigo? Por eso es que los adventistas sostenemos y nunca lo vamos a cambiar. Aunque los teólogos hoy en día en la iglesia adventista le están dando otra interpretación de las profecías, no le crean. La iglesia adventista nunca jamás dejará de creer que la marca de la bestia tiene que ver con la observancia del domingo por decreto legislativo. El domingo por imposición y por fuerza es la marca de la bestia, que es un ataque al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, quiero que se concentren, hermanos. Por favor, lo que viene es delicado, hermano. Hay una cita en el libro Spirit of Gift de Elena de White donde dice que el Satanás no es estúpido. Satanás no es estúpido. Él es un ser inteligente que usa su inteligencia para hacer el mal. El diablo sabe lo que hace. ¿Ustedes creen, hermanos, que es casualidad que en la historia de los Estados Unidos, desde que se declaró Estados Unidos libre, soberana e independiente, en la historia de los Estados Unidos solamente han habido dos presidentes católicos? ¿Sabía usted de eso? Y el más católico de esos dos es John Biden. ¿Usted cree que esto es casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad que el Papa Francisco en sus dos encíclicas esté patrocinando la fraternidad mundial entre religiones, líderes políticos y religiosos? ¿Ustedes creen, hermanos, que es casualidad de que el Papa Francisco esté impulsando que se reduzca el recalentamiento global? Es interesante. El Papa Francisco está sugiriendo en sus dos encíclicas que para reducir el recalentamiento global o el cambio climático hay que guardar un día especial para que la familia descanse y para que las fábricas y la tierra también descanse,
Y el Papa Francisco sugiere que es el domingo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver guardar el domingo con aplacar el cambio climático? Interesante. O sea, el Papa Francisco no es un bobo. Saben de que el Papa Francisco es un jesuita. Por eso es que cuando el Papa Francisco lanzó su última encíclica, la Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, los masones y la logia de España dieron el grito de felicidad apoyando la Fratelli Tutti, porque la misma ideología de los jesuitas de gobernar el mundo es la misma ideología de los masones y los Illuminatis. ¿Ustedes creen, hermano, que es casualidad de que en el billete a dólar esté reflejado lo que Estados Unidos hará para establecer un falso nuevo orden mundial? ¿Cuántos de ustedes tienen en este instante un billete de a dólar? Un billete. Sáquenlo. ¿Qué tiene que ver un águila con Estados Unidos? Nada. El águila era el ave predilecta de los romanos. ¿Qué tiene que ver un ojo con Estados Unidos? Pura masonería. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la pirámide? ¿Y qué diríamos? Inclusive el mismo dólar dice Novus Ordum Sucloro, nuevo orden mundial. Lo que pasa es que somos ignorantes. El mismo billete refleja y comprueba lo que la profecía dice. Este sistema al final de la historia va a gobernar el mundo para ayudarle al papado a que recobre su herida mortal. Tremendo, hermanos. Muy pronto, hermanos, se pondrá difícil para los adventistas del séptimo día. Y esto no es fanatismo ni tampoco es alarmismo, hermanos. Los estoy alertando. Oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano. Dice Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. Malachi Martin es un ex jesuita más católico que el mismo Papa. Dice en su libro Las llaves de esta sangre que los únicos que se oponen al papado para que establezca el nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día. Un jesuita lo está diciendo. Los católicos saben, los jesuitas saben de que los adventistas del séptimo día somos los únicos que vamos a desenmascarar a este sistema. Somos nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué el diablo quiere opacar estos mensajes de los púlpitos adventistas? Yo me lleno de decepción de que se manda a traer a un predicador de Colombia, de Washington DC, se le paga $15,000 solo para que venga a contar chistes y fábulas. Me caen mal. Qué decepción. Reunir en un estadio 50,000 personas solamente para qué? Para contar historias y fábulas, mientras la bestia anda fuera del zoológico. Apocalipsis 3 está en proceso de cumplirse. La imagen de la bestia, ¿qué es? Al final de la historia se va a volver a unir la iglesia con el Estado. Noten que son buenos, las dos cosas son buenas, sí. El Estado es bueno y la iglesia es buena, pero separados. Cuando se unen, viene la persecución. ¿Qué es lo que pasó durante la Edad Media? La iglesia usó ¿qué? Al poder civil de Francia para perseguir ¿qué? A los herejes. ¿Y qué pasó? Se desató la Santa Inquisición. De santa no tenía nada, donde murieron miles de albigenses, hugonotes y cuáqueros por oponerse al sistema papal y sus dogmas. La iglesia se unió con el Estado. La historia se repetirá. La iglesia usará al poder civil para volver a perseguir a los hijos de Dios, que ya no serán valdenses ni albigenses,
sino que serán adventistas fieles que guardan los mandamientos y se oponen al papado. Tremendo, hermano. Quiero leerles una cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 121, párrafo 3, dice: el pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado. La iglesia tiene que enseñar a respetar los gobiernos civiles. Debemos de respetar las autoridades porque son puestas por Dios. Pero, ¿en qué esfera? En su esfera legítima. Y noten cómo sigue siendo la cita. Siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entran en conflicto con la ley de Dios, ahí está. ¿Qué es lo que pasó en el Valle de Dura? Nabucodonosor estaba entrando en conflicto ¿con qué? Con la ley divina. ¿Pero acaso no era puesto por Dios Nabucodonosor? Sí, pero Nabucodonosor se estaba metiendo ¿qué? En la esfera que no le correspondía. ¿Está conmigo? Y sigue diciendo: siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima, pero cuando sus demandas entran en conflicto con la ley de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos reconocer y obedecer la palabra de Dios como autoridad que está por encima de la legislación humana. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe levantarse por encima de todas las diademas de las potestades terrenales. Tremenda cita de la sierva del Señor. Va a haber un momento, hermano, donde los poderes políticos van a dar como dragón. Los poderes políticos, cuando gobiernan en su esfera legítima, son como corderos, representan a Cristo porque son servidores de Dios. Pero cuando un gobierno político, por muy bueno que sea, da leyes y decretos legislativos que se inmiscuyen con la ley de Dios, allí esta nación está hablando como dragón. ¿Qué hizo Nabucodonosor en Babilonia? Estaba hablando como dragón. Y noten cómo dice el desahogo a la gente, página 776, párrafo 4, dice: ha sido objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. El diablo sabe de que al unir la iglesia con el Estado, eso se desata ¿qué? En persecución para la minoría que se opone a esto. ¿Qué es lo que pasó en los días de Esther? ¿Sabe, hermanos? El libro de Esther es una profecía compactada que refleja lo que dice Apocalipsis 13. Amán buscando adoración de parte de los judíos y de uno que se oponía a él, que era Mardoqueo. Hubo un remanente que se oponía a este decreto. Y dice que Amán tramó una trampa y que esa trampa al final se volcó contra él. Pero lo que buscaba Amán era buscar adoración a través de un decreto de muerte. Pero en los días de Esther hubo un remanente, Mardoqueo. Mardoqueo representa al remanente fiel en los últimos días que no le rendirá pleitesía al papado. Ahora, es interesante lo que dice la cita esta que estoy leyendo. Desahogo a la gente, página 776, párrafo 4, dice: ha sido el objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles. ¿Sí? Amén. ¿Es bueno el Estado? ¿Qué pasaría si no tuviéramos leyes aquí en este país? Habiendo leyes hay asesinatos, y si no hubieran, ¿son buenas las leyes? Pero en su esfera ¿qué? Son útiles, dice aquí. Son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero. Tremenda cita. Digamos cuidado, hermano. O sea, aquí viene algo interesante, hermano.
El presidente de El Salvador no puede prohibirle a los adventistas que nos reunamos el sábado. Esa no es la esfera legítima del rey, del presidente. El presidente no puede decretar una ley donde diga hay que meter preso a todos los adventistas porque guardan el sábado. Él no puede hacer eso, porque esa no es la esfera legítima del poder civil. ¿Están conmigo? Pero ustedes creen, hermanos, que la Policía Nacional Civil puede venir a capturar aquí a un hermano que haya violado a alguien. Fíjense, hermano, ¿cómo es esto de la ley de Dios? Y Dios lo dice. Alguien pudo haber matado antes, pero si se arrepintió de corazón, Dios lo perdona. Pero aún así tiene que pagarle a César. Tremendo, va. Explico con un ejemplo. Yo estoy decepcionado. Y decepcionado me tiro de un edificio de 7 pisos. Pregunto, mientras llego al suelo y me arrepiento, ¿Dios me perdona? Sí, pero eso va a evitar que no pegue el tortazo abajo. ¿Están conmigo? Una cosa es César y otra cosa que César es útil, pero en su esfera ¿qué? Legítima. Pero César, al final de la historia, va a hablar como dragón. Todos los gobiernos políticos y religiosos se van a unir. ¿Pero para qué? Para dar leyes en contra ¿qué? De la ley divina. Y noten cómo dice, son útiles, pero cuando se unen son un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal, brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se oponen. Noten esta cita como dice, ¿qué es la imagen de la bestia? Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 3 dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, y quiero que agarren esta información, oigan bien, hermano, hay una historia donde nos ayuda a entender lo que va a ser el papado con los Estados Unidos al final de la historia. ¿Cuál es? La muerte de Juan el Bautista. ¿Saben cómo murió Juan el Bautista? No, pero ¿qué plan hizo el diablo? En una fiesta que había hecho Herodes. ¿Quién es Herodes? ¿Un rey qué? Político. Estaba celebrando su cumpleaños. La hija danzó. Y el rey ya patudo, ¿saben qué significa la palabra patudo? Le dice, pídeme lo que quieras a una mitad de mi reino. Dice que la hija fue a pedirle opinión ¿qué? A la mamá. Y la mamá, ¿qué dijo? Pídele la cabeza de ¿qué? Juan el Bautista. ¿Saben de qué es lo mismo que pasará al final de la historia? Las hijas van a obedecer lo que dice la madre. Y las hijas van a presionar a César, el poder político, para que dé una ley en contra del Mardoqueo. ¿Entendieron? Noten cómo dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, las hijas, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado. Ahí está. Para que imponga los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Tremendo, hermanos. La inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Las últimas 2 citas quiero leerle, hermano, lo que dice la mensajera del Señor. ¿Usted cree que esta mujer se inventó esto? Conocía perfectamente bien la profecía. Boletín de la Conferencia General de el 13 del cuarto mes de 1891. Dice lo siguiente. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada. Oh, interesante. Y hollada por el mundo, prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Ahí está. La madre se unirá ¿con quién?
con las hijas. ¿Para qué? Para pedir la ayuda del poder civil, en este caso del Senado de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos va a iniciar la marca de la bestia, la ley dominical, y todas las naciones seguirán el ejemplo. O sea que la marca de la bestia es cuando se imponga por ley y por fuerza el domingo como día de reposo. Y noten cómo dice: y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Hermanos, qué terrible. Volverá a desatarse una persecución. ¿Qué significa esto, hermano? Que debemos de tener miedo por esto. ¿Le da miedo esto a usted? Que seamos perseguidos por Cristo. No, hermano, no les demos miedo, que no los dé miedo. No los dé miedo, hermano. Recordemos, hermanos, que no solamente es que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por Él. Cristo dijo: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el árbol qué? Seco. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Siempre ha sucedido esto, que los que se mantienen fieles en este mundo de rebelión y apostasía son odiados y menospreciados. Al final de la historia, Satanás buscará la forma como extirpar a esta minoría fiel, que representa a los 3 hebreos que se mantuvieron fieles en el Valle de Dura. Y dice la última cita, Review and Herald, del 26 de diciembre de 1899, dice: así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. Tremendo, hermano. Un protestante me dijo: eso que dice Elena de White es porque le pegaron una pedrada en la cabeza. Saben que cuando encuentro gente así me doy gusto platicando con ellos. Saben que para la honra y gloria de Cristo ya gané para Cristo a un pastor protestante. Día y noche combatiéndolo. Cada versículo que me torcía yo lo explicaba. Llegó a aceptar, me dijo: la iglesia adventista tiene la verdad. Dándole material, videos, CD, libros, material, CDs grabados por mí, de temas míos, de Pastor Esteban Borges y de otros predicadores sólidos de la iglesia adventista. Llegó a aceptar que la iglesia adventista tiene la verdad. Porque tenemos un mensaje sólido. Hermanos, el pueblo de Dios va a ser perseguido por obedecer los mandamientos de Dios. Esto no es miedo. Debemos darle gracias a Dios por esto. Porque los que mueran por Cristo, saben, hermanos, no van a sentir dolor. Así como Esteban, cuando fue apedreado, no sentía dolor, porque Cristo estaba ¿con qué? Con Esteban. Dios ha prometido no librarlos de la muerte, sino estar con nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. No temeré, porque tu vara y tu cayado están conmigo y me infundirán aliento. ¿Cuántos creen en esa promesa? No solamente que creamos, sino también que la hagamos propia, porque los hijos de Dios, hermanos, siempre van a ser odiados. Yo recuerdo, hermanos, que cuando fueron los terremotos en El Salvador, ¿cuándo fueron los terremotos, hermano? ¿En el cuánto? En el 2002, va. ¿Cuándo fueron los terremotos? En el 2001 fueron, va. Yo recuerdo, hermanos, oigan bien, yo recuerdo cuando fueron los terremotos, la gente decía: por culpa de esos adventistas desgraciados es que están cayendo estas cosas. Porque la gente va a haber un tiempo donde le echará la culpa a los hijos de Dios, así como a Acab se le echó la culpa a Elías de la desgracia. Hermanos, el deseo de Dios es que nos empapemos de este conocimiento y que podamos prepararlos para lo que viene, hermanos, porque lo que viene es terrible sobre este planeta Tierra. Pero si estamos con Cristo seremos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Dios. Dios nos bendiga.